Hola a todos, estamos aquí con Marcos Paulsen y vamos a dejar que sea Marcos quien se presenta y nos cuente un poco sobre su vida. Hola, buena pregunta. Bueno, soy Marco, soy chileno. Para presentarme si me presento desde el pasado, y para los fines que estamos conversando, soy una de las personas que, como cientos de miles en este país, luchamos en la resistencia contra la dictadura militar. Participamos activamente en organizaciones político-militares, revolucionarias, marxistas, leninistas. No sé si cientos de miles participamos en por todo Chile. Y si todos tantos fuimos organizaciones marxistas-leninistas en realidad, pero algunos de aquellos sí. Entonces pertenezco a una generación, en Chile le llaman la de los 80, ochenteros, que se crió, que pasó su juventud bajo la dictadura, pero no en forma pasiva, sino que activa. Nos rebelamos, nos alzamos, nos levantamos contra la dictadura y comenzamos a militar y a participar en acciones, en proyectos políticos para derribar la dictadura, algunos. Y nosotros, algunos, unir la lucha para derribar la dictadura con la construcción de un nuevo sistema, porque pensábamos que la dictadura no era solamente un paréntesis, no era solamente un exabrupto, sino que una continuación de un modelo, una necesidad de un modelo de dominación, y al cual había que efectivamente atacar. No solamente Pinochet, lo nuestro no era contra Pinochet únicamente, sino que era por destruir lo que representaba en su globalidad Pinochet, la defensa del sistema capitalista, asertivamente, y del imperialismo, el interés del imperialismo en Chile. Entonces está, como decíamos, muchos jóvenes muy tempranamente comenzamos esta participación, por el contexto histórico, bueno, fundamentalmente por el contexto histórico. Nos empujó la realidad, la dinámica de la lucha de clases, nos empujó. Particularmente yo, no es el caso de todas las personas, pero no vengo de una familia con formación o con tradición política. Mi familia más bien era apolítica y hasta podría decir conservadora. Y cuando digo podría decir, soy conservador. Mi papá era súper conservador, incluso pinochetista. Entonces, de ahí surgimos como familia. Por tanto, no es la transmisión de una herencia, de una tradición, sino que es la confrontación con la realidad lo que nos hace, porque soy yo y mi hermana, nos hace asumir un compromiso político revolucionario y entregar todo lo posible para que ese compromiso político revolucionario llegase al camino que queríamos, que era el triunfo de la revolución y la construcción del socialismo. Ya, yo he empezado diciendo que te presentes y que nos cuentes sobre tu vida, porque esto no es una entrevista, digamos, formal, sino es una conversación entre amigos, entre compañeros. Y quería matizar que la vida de Marcos Paulsen, al que yo tengo el gusto y digamos, el privilegio de conocer, está íntimamente vinculada al desarrollo político. Cuando Marcos Paulsen habla de su vida personal, está hablando de esa vinculación al desarrollo político, que no es como, nos vamos a juntar para hablar de política, nos vamos a juntar para hablar de lo que yo soy, que es ser militante revolucionario a tiempo completo. Haciendo esta apreciación, quiero matizar, y te pregunto también a ti, Marcos, la incidencia que ha tenido para los jóvenes chilenos de esa generación que tú dices, los ochenteros, la incidencia que tuvo o cómo las vidas, el desarrollo, digamos, de la juventud, de la personalidad en ese momento que se está forjando, cómo la dictadura y la lucha revolucionaria y política y ese horizonte de socialismo que era el que perseguían ustedes, como bien dice, quizás un poco mediado por la necesidad y la urgencia del momento, pero en definitiva eso detonó la visión hacia el futuro. ¿Cómo todo ese contexto generó una, digamos que, situación de un compromiso revolucionario mucho más vinculado incluso a las personalidades y a lo personal
que en el contexto actual, si se puede establecer un paralelismo en el que las condiciones objetivas provocaron o generaron esa irrupción social de una forma de militancia mucho más comprometida, que con esto no estoy diciendo tampoco que ahora el compromiso sea ni mayor ni menor, pero esas características que tiene la vida de la juventud que se ve expuesta a una situación de esa violencia, de ese grado de violencia. Ya, claro. Mientras me preguntaba, estaba pensando, yo creo que es justo decir también que yo venía diciendo que la dictadura es la continuación, ¿no es cierto? Otra expresión de un mismo modelo. Es cierto, pero no, porque todas las afirmaciones tienen su contradicción, su misma negación de la misma afirmación que se está haciendo. Es la continuación, pero distinta. La dictadura, me parece que es importante decirlo también, es una forma concreta, específica a la que la burguesía hace llamado cuando está en crisis, cuando requiere, para mantener su orden, hacerla. No es que sean, aquí podemos discutirlo, ¿no es cierto?, pero no es que sean psicópatas siempre sedientos de sangre, sino que lo que a ellos les interesa es mantener su orden, de la forma que sea, ¿no? Y no dudan en llegar a usar la dictadura. Y la dictadura es la máxima expresión de la opresión capitalista, la máxima manifestación del odio de clase, la máxima muestra de hasta dónde pueden llegar. Y con esto estoy diciendo que es súper importante tampoco, también, más bien lo que es positivo, comprender que cuando la burguesía recurre a la dictadura, lo hace sabiendo que puede ser un arma de doble filo. Porque tal como la guerra, la dictadura generan resistencia. Las dictaduras generan la contestación, generan rebelión, generan en los pueblos no pueden ser permanentemente acallados. El terrorismo de Estado cumple su función durante un periodo, pero las fuerzas del pueblo se recomponen. Y cuando se recomponen en medio de una dictadura, te hago un paralelo con la guerra, porque me parece que es importante, ya no en los 80, sino que en el 2025, plantear el problema de la guerra, ¿no? Y por qué, de alguna manera, también la burguesía se frena en su ímpetu guerrerista, ¿no? Porque como en la dictadura, las guerras, lo hemos visto, dos grandes guerras llamadas mundiales han parido revoluciones socialistas, anticoloniales, etc. Entonces, ellos también lo piensan con la dictadura, ¿no? Su forma es la calma permanente, la estabilidad es lo que buscan. El sistema no tiende a la estabilidad y por tanto tienen que recurrir a esto. Entonces, efectivamente, en esas condiciones excepcionales porque no son las normales, se separa una generación que es capaz de asumir el futuro en sus manos también, ¿verdad? De decir, nosotros queremos ser actores de esta situación. Pensamos que la dictadura tiene que caer, tiene que ser derrocada, y vamos a ponernos en acción para que la dictadura caiga y sea derrocada. No vamos a esperar la liberación venga de algún otro lado, desde afuera, desde los políticos, sino que vamos a ponernos de pie, nos vamos a alzar, nos vamos a organizar para hacer lo que se debe hacer, que es terminar con la dictadura. Eso genera quizás efectivamente posibilidades de construcción personal y militante particulares distintas. Y te digo, él genera posibilidades porque no son permanentes. No son permanentes, y me parece que es súper importante no considerar a los combatientes de antes héroes permanentes, o no considerar que lo que se hizo todo estaba bien y que nos hemos ganado un lugar en la historia y que tengamos alguna cosa particular sobre los demás, porque son las condiciones históricas las que nos empujan. Nosotros no somos excepcionales, somos parte de una masa que asume las necesidades de su tiempo.
Y todo este conjunto, todo este conjunto de compañeros, compañeras, también hay quienes se rinden, quienes claudican e incluso quienes después pasan a trabajar para el enemigo. Por eso me parece que es súper importante comprendernos como militantes, concretos, con debilidades, con fortaleza, y que también, si no existe la fortaleza ideológica, si no existe la convicción profunda, podemos caer en ser funcionales al sistema de dominación. Lamentablemente muchos compañeros que militaron en organizaciones que se enfrentaron a la dictadura, que fueron parte de la resistencia, hoy día son parte estructurante de tanto el aparato de seguridad como del aparato político para mantener el modelo de dominación. Entonces, me cuesta hablar de generación en el sentido de como completa, porque una gran parte asumió la lucha, pero las contradicciones de esta lucha, el rol que tiene, por supuesto, el imperialismo, el rol que tiene la burguesía, pero también el revisionismo, la socialdemocracia, van articulándose y van construyendo trampas en que muchos de las mismas combatientes lamentablemente caen y se transforman en una negación de lo que fueron. Entonces y eso puede tener que ver también con la derrota no ideológica solo, que hay una parte de derrota ideológica en el sentido de que el revisionismo y el reformismo, como tú has dicho, y la necesidad de vivir fuera de una violencia tan específica y tan restrictiva de las libertades, de los derechos, las necesidades de funcionalidad de los seres humanos, que tienen que ver, por ejemplo, con la clandestinidad, la prisión. Puede también tener que ver quizás con cuestiones de derrota moral que se sufre también a partir de la caída del campo socialista, porque tenemos que ver que la transición chilena coincide además con la derrota del campo socialista, con varias situaciones como por ejemplo el periodo especial en Cuba, que también fue para la moral de los revolucionarios en el continente importantísima, y también con algo que me gustaría que profundizara un poco más, saltando un poco hacia atrás, cómo se gestó la transición en Chile, porque yo creo que la transición es una parte fundamental de esa derrota moral el campo revolucionario chileno, y de las organizaciones revolucionarias, no solo armadas, sino digamos organizaciones revolucionarias que tenían tesis avanzadas sobre el programa que se debía llevar para conquistar el socialismo, y que hagas un poco de síntesis, porque hubo organizaciones que lo que querían era el fin de la dictadura, una salida de la dictadura como fuera, y otras organizaciones que no querían específicamente solo el fin de la dictadura. Entonces, si nos puedes profundizar. Vamos a tratar de ver todas esas cosas y partiendo un poco desde el inicio de la transición, y después los orígenes de este inicio. Vamos a tratar de abarcar eso, que no se olvida en esta conversación. Los inicios de la transición es importante que tú lo digas, porque los chilenos nos creímos mucho particulares, distintos, como una situación concreta y apartada. En Chile... Es que los chilenos tienen muchas particularidades. Tenemos muchas, pero creemos que somos la particularidad, somos la excepción, que en Chile iba a haber una revolución pacífica, que en Chile estaban dadas las condiciones, que las fuerzas armadas chilenas son distintas, que la clase política es distinta, que la clase burguesa es distinta, que iba a comprender, etcétera, de que la excepcionalidad es un asunto como que los chilenos pensamos que es muy presente.
Y si uno hace una mirada un poco alejada, Chile es parte de la lucha de clase a nivel mundial, y las grandes tendencias que atraviesa la lucha de clase a nivel mundial se manifiestan también en Chile, no son en forma particular, con algunas especificidades, pero la gran tendencia, las grandes olas de la revolución, los grandes repliegues en la era de la revolución se van manifestando también en Chile. Y efectivamente coincide el pacto transicional que le han llamado, y que yo digo le han llamado porque cuando uno habla de transición estaría hablando del cambio de régimen, de algo que va de un lado hacia otro. Y en Chile no hubo transición, en Chile hubo continuidad, en Chile hubo perfeccionamiento, en Chile hubo un cambio de ropaje, sacaron los uniformes y se pusieron el abrigo y la corbata, pero el modelo de dominación, el modelo económico, institucional, persistió e incluso fue mejorado. Entonces, más que transición, hubo una continuidad histórica del modelo impuesto desde el 75, el golpe del 73, pero hay el 75 hay un cambio también en la dictadura que cambia de ser la hegemonía nacionalista, es derrocada al interior de la dictadura y llega el modelo más ligado a los llamamos de política internacional, los grupos económicos, la escuela de Chicago, y cambia la orientación política en función de las transformaciones que también están ocurriendo en el mundo. La respuesta general de la burguesía a la caída de la tasa de ganancia que el año 73 en adelante está muy fuerte. Entonces hay cambios que se experimentan en Chile, en Inglaterra, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Lo que se le ha llamado vulgarmente el neoliberalismo, y que más bien pienso que es una continuación, es el desarrollo del capitalismo sin las trabas de la negociación con el bloque socialista. Sin la necesidad de las concesiones, porque había un ejemplo al lado al que había que efectivamente dar algunas concesiones. Se desata el capitalismo y se empieza a desarrollar libremente, ¿ya? Entonces, claro, afecta acá, esa derrota fue profunda, porque efectivamente el término de dictadura es la transición, es la derrota militar de las organizaciones político-militares y la derrota política profunda, porque la caída de lo que quedaba del campo socialista, el término de la restauración, y aquí también hago otro paréntesis, discúlpame por mis paréntesis, porque es como el término, la restauración capitalista no son fines de los años 80, es un proceso largo, que la Unión Soviética comienza en la década de los 50. Que es largo, que esa restauración va siendo un proceso que se va dando por distintos saltos. ¿Ya? Entonces, fines de los 80 se consuma esa restauración. Y se consuma la derrota, no solo de ese modelo que ya estaba pervertido desde adentro, ¿ya? Porque también afecta a los revolucionarios. Porque la Unión Soviética, con esas deformaciones, con ese proceso largo de restauración, era un símbolo para nosotros, era un ejemplo, vibramos con la historia de la Gran Guerra Patria, con la historia de la construcción socialista, con la liberación, con el aporte a la lucha de descolonización. Entonces, esa derrota, siendo la culminación del triunfo del revisionismo en esos países, también fue una derrota para los revolucionarios. Como la derrota del 73, porque aquí las realidades no son en blanco y negro. La derrota del 73, que es una derrota del reformismo de la Unidad Popular, de un camino socialdemócrata, de gradualismo, de transición paso a paso, con la pretensión de transformar desde adentro el Estado, la negación del carácter del Estado que caracterizado por Marx, Lenin, y no porque haya sido caracterizado por ellos, sino porque en realidad ellos descubren cómo es el Estado y para qué sirve. Esa derrota también, la del 73, también es una derrota revolucionaria. Cuando algunos compañeros dijeron a inicios de la dictadura, esta es una derrota del reformismo, no de los revolucionarios, se equivocaban. Porque fue profunda y también, y sin duda, afectó a los revolucionarios, a las organizaciones revolucionarias.
Y a la clase trabajadora en general. Por supuesto, si se golpea la clase trabajadora, yo creo que ahí está una de las claves. En el momento en que se golpea la clase trabajadora, se debilita la clase trabajadora, se encarcelan, se torturan, se asesinan a sus cuadros dirigentes, los revolucionarios no estamos ausentes de la clase trabajadora y de la vivencia de la clase trabajadora. Pretender eso es una concepción aparatista, elitista, vanguardista, que no tiene que ver con la idea revolucionaria. Sin masa no hay posibilidad de revolución. Sin la clase no se puede sostener la revolución. Con las masas, con la clase, todo puede pasar. Sin ella somos impotentes, no podemos llegar hacia ningún lado. Entonces, bueno, esas derrotas se van, y son derrotas profundas. Se gesta años antes del 89, del 90. Se gesta, como esto van mezclándose distintas cosas, se gesta justamente por la resistencia. Se gesta por la capacidad que a partir del año 83 demuestra el pueblo chileno de clase trabajadora de empezar a organizarse y a luchar, empezar a demostrar que se podía construir un movimiento que acabara con la dictadura, y si acababa con la dictadura íbamos a pasar de largo. Íbamos no solo a hablar con la dictadura, sino que íbamos contra el sistema. La clase dominante y el imperialismo dicen, alerta. 79 ya fue Nicaragua hace poquito, teníamos la experiencia de Cuba, algunos decenios antes, y esto hay que pararlo. Esto hay que pararlo y empieza un periodo de negociación y la reconstitución de un bloque histórico burgués con participación del reformismo y el revisionismo. Y en el año 85 en adelante empiezan conversaciones para dar una salida pactada a la dictadura. Una salida acordada, en que la Constitución establecida por Pinochet y las normas fundamentales del modelo económico se mantuviesen, asegurar que se mantuvieran, con algunos pequeños cambios. Y gran parte de lo que se llamaba en ese tiempo la oposición burguesa lo acepta, no solo lo acepta, lo promueve, eran sus objetivos también. Y gran parte de la resistencia se sube a ese carro, acepta esta transición y empieza efectivamente a dejar de creer en que era posible el sueño de la revolución. Empieza a dejar de creer que esto podía pasar y que iba a pasar, que la participación popular, la organización iba a acabar con la dictadura. Y empiezan a correrse los pasillos de la negociación, de los pactos, de lo que llamamos la cocina, ya entre cuatro paredes que iban a arreglar. Y en esto participan mucho. Y nos parece importante también decir que, aunque vayamos saltando y tocando muchas cosas, de que nos parece importante, me parece muy importante para la enseñanza, para que vayamos conversando y discutiendo, para sacar algunos mitos, participan movimientos armados también en esta negociación. ¿Ya? Y creo que es muy importante decirlo porque también tenemos que aprender que lo militar, lo armado, no es sinónimo, no es identidad absoluta con lo revolucionario. ¿Ya? En Chile hubo expresiones muy fuertes, quizás las más fuertes, de lucha armada reformista. De un reformismo armado, un reformismo que usa el aspecto militar no para derrotar al sistema, no para acabar con él, sino que como arma de negociación. Para decir, mira, tengo la fuerza que te impone llegar a una mesa de conversación en la que podamos pactar algunas cosas. Por tanto, sin fe en la victoria, sino que con la idea de utilizar lo militar y utilizar también en el más feo aspecto de la palabra, cuando estamos refiriendo a seres humanos que creen, que se entregan por completo y honestamente a la lucha y que son utilizados en muchos casos como carne cañón, como mercancía para la negociación. Esa sangre está utilizada para sellar el pacto que restaure la estabilidad del modelo. Y eso, el sector reformista participaron directamente en aquello. Y provocaron, se va conformando
un todo junto súper complejo, ¿eh? La derrota de la Unión Soviética, el socialismo en Europa, la derrota de las guerrillas en Centroamérica, la desmovilización popular que hay en Chile, el término de esto, y la negociación y la entrega de la lucha por parte de algunas organizaciones va provocando un escenario muy crudo que también hay que decir no lo supimos leer, que no supimos leer la profundidad de estos pactos, la profundidad del repliegue, y algunas organizaciones revolucionarias con mucho voluntarismo, habrá que decirlo. Uno tiene la ventaja del tiempo transcurrido, ¿verdad? Es una ventaja porque en ese momento estábamos metidos ahí y me siento totalmente responsable de las decisiones que asumimos. No son culpa de otras personas, son quienes estábamos realizándolas. Tuvimos en primera persona, en plural, una visión errada, voluntarista, voy a insistir, muy deseosa, y afirmamos que la lucha iba a continuar, que no habían transformaciones tan grandes, que el pueblo, con esta memoria histórica, con este reconocimiento de la importancia de la organización y la lucha, iba a continuar la lucha una vez ya cambiado el formal modelo de institucionalización de la dictadura, lo que se ha llamado la democracia, y que esto también lo íbamos a hacer saltar a pedazos muy rápidamente porque la voluntad del pueblo se va a manifestar, en el entendido de que lo que buscaba el pueblo, esa es nuestra convicción, era derrotar la forma de la dominación y no solamente la dictadura. Nos equivocamos y eso nos costó. Nos costó mucho, no solamente porque decir nos equivocamos y listo, vale. Cuando hay amigos, compañeros, pareja, familia, hay tortura, hay prisión. Te quería preguntar eso porque capaz que cuando uno habla de estos temas, y cuando tú decías nos equivocamos, sí, pero el error nos costó. También el hecho de que el Estado de Chile, no solo de la dictadura, sino también de la supuesta transición de lo que llamaron la democracia, los primeros años de la supuesta o presunta democracia fueron muy crudos en cuanto a represión y a persecución, a hostigamiento a las familias, porque no es solo la prisión política, sino el hostigamiento a las familias, las condiciones en las que se desarrolla la vida familiar de un militante y por extensión de todo su círculo. Y esta estrategia de la burguesía de criminalizar y de perseguir a los militantes de las organizaciones de la izquierda tiene consecuencias, y tiene consecuencias además en una época de reflujo en la que se hablaba de que ya no era una necesidad la vía armada ni la violencia revolucionaria, el ver que tu familiar era preso en dictadura era distinto a ver que tu familiar era preso en una situación, digamos, de democracia. Era algo habrá hecho, es un terrorista, es una mala persona, está haciendo cosas. Entonces la moral se trastoca y además los propios combatientes, no solo en el caso de Chile, porque ha ocurrido en muchos más lugares, acaban por tomar decisiones y por enajenarse de la realidad y construir una realidad alternativa que solo está dentro de las organizaciones revolucionarias. Y esto también enlaza un poco con esa perspectiva que puedes tener tú de cómo eran las organizaciones revolucionarias en los años 90, a finales de la dictadura formal y el inicio de la democracia irreal o formal, y cómo era además la situación de la clase trabajadora chilena, porque no es solo cómo estaban las organizaciones, cómo vivía el pueblo o cómo se casaban las dos cosas y se asumían las dos realidades. Mira, al término de la dictadura formal coincide con un periodo de
de superación de la crisis de los años 81-82, de la gran crisis económica, empieza el capitalismo a nivel mundial, y en Chile también empieza a haber una recuperación de esa crisis a partir del año 87 en adelante. Es importante decirlo, porque después de cada crisis, después de la destrucción que provoca la crisis, siempre hay un rebote, siempre, ¿ya? Lo que hay que entender es que este rebote beneficia fundamentalmente a los ganadores del sistema, y hay una mayor concentración de la riqueza, del poder en pocas manos. Ese proceso va produciéndose, pero la masa, la clase trabajadora, el pueblo oprimido, también siente que va mejorando sus condiciones, ¿ya? Porque las comparas con la peor de la crisis, con una cesantía de 30%, con muchas empresas que estaban quebrando, con un alza de precios, con el hambre. En Chile se dio un periodo efectivamente de hambre, ¿ya? De falta de alimentos en las familias populares. Entonces, a eso le suma la destrucción sistemática del movimiento sindical revolucionario y movimiento sindical a seca, ¿ya? La mayor parte de los dirigentes sindicales de la clase fueron torturados, exiliados, asesinados. Entonces hay un contingente muy importante que es restado de la lucha, no por decisión propia, sino que por la represión, por la muerte. Entonces se provoca también una ruptura histórica. Una ruptura cultural, quizás no histórica, pero de esta línea rota, y formar un cuadro son muchos años, es difícil, no se improvisa. Entonces también existe una pérdida de sectores de parte muy importante de la dirigencia clasista. Casi toda la dirigencia clasista del movimiento sindical y popular desaparece, físicamente o por parte del exilio, la prisión. Quizás vamos a hablar también de lo que significa la prisión, más allá del encierro, sino que el objetivo que tiene la prisión es como destrozar las vidas revolucionarias de las personas que son encarceladas. Entonces, efectivamente, la clase trabajadora sufre golpes muy fuertes, no se recompone. El año, si no me equivoco, el año 89 es reconstituida formalmente la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, ocupa las mismas siglas, pero ya no es la Central Única de Trabajadores clasista desde los años 50 en adelante, y se rearticula esta central con un profundo conciliación de clases, con un profundo burocratismo, con un movimiento sindical ya distinto, un movimiento sindical entregado, un movimiento sindical conducido por partidos del sistema. Ya eso provoca también otro golpe muy, muy fuerte, del cual hoy día aún no nos reconstituimos, ¿verdad? En Chile no existe hoy día una verdadera central clasista, combativa. El movimiento sindical está diezmado, aún hoy día, tantos años después de la dictadura formal. Entonces, estamos en malas condiciones. Y no lo subimos leer, y cometimos errores fundamentales. ¿Por qué? Porque esta afectación a la dirigencia afecta al movimiento sindical, al movimiento popular, pero también a los partidos. Los partidos también ven rota su cadena de mando, de reproducción, los cuadros son eliminados, y empieza a surgir una camada, una generación de dirigentes revolucionarios muy consecuentes, algunos con muchísima inteligencia, con brillantez, pero que las necesidades de la conducción, las necesidades de lo urgente, va afectando la formación política también. Y el proceso es súper complejo, pero nos vemos finales de los 80 con organizaciones combativas que reivindican el marxismo-leninismo, que reivindican la lucha por la revolución, pero sin mucho sustento político ideológico. Y esto hay que decirlo con dolor. No teníamos ese sustento político ideológico. Nos sentíamos marxistas-leninistas sin haber estudiado el marxismo-leninismo, no por opción, estaba rota. Podríamos explicarlo de mil maneras, pero es una serie de organizaciones, voy a insistir en
esto es lo consecuente, porque me parece que es importante decirlo. Muy combativa, heredera de una tradición de lucha que no solo se remonta a los 80, sino que tiene décadas de tradición y que continúa hoy día. Esa combatividad del pueblo chileno no ha sido destruida. El ejemplo del lanzamiento popular del 2019 de octubre es muestra de aquello, pero con falencias súper importantes que tienen que ver con la pérdida de la concepción del Partido Revolucionario, una penetración de desviaciones del marxismo al interior de las organizaciones muy profundas. Había una ruptura con la tradición revolucionaria mundial vital. Y lo que persistía era como la combatividad, pero no una concepción integral, una concepción político-ideológica más formada que nos permitiese enfrentar de mejor forma aquel momento. Yo te decía, nos equivocamos, le erramos, leímos mal, pero también se hicieron cosas que son justas, necesarias y correctas. No quiero dar una interpretación tampoco unilateral. En los errores también hay aciertos. La política, la vida, no se representa en blanco y negro. También hay, en momentos en que la política en general está errada, hay elementos que son correctos. Y en esto me refiero, por ejemplo, no únicamente, pero por ejemplo, a la política que se realiza de castigo a los torturadores. Asumir la justicia, nos dábamos cuenta que la justicia burguesa no iba a ser justicia, ya estaba eso sellado como pacto, y organizaciones revolucionarias deciden tomar la justicia popular en sus manos y desarrollar una serie de acciones que apuntan a ejecutar, a hacer justicia, insisto, y se ejecutan algunos notables torturadores, criminales, ideólogos del régimen, en forma justa y necesaria. Justo y necesario porque es moralmente justo y porque políticamente también, a pesar de los efectos que las personas, los combatientes que son encarcelados, las afecta, me parece que esto también obliga de alguna parte al régimen a no dar por sentada la impunidad al 100% como querían, sino que tener que obligatoriamente tomar en algunos casos y entrar a hacer algo de justicia. Algún escarmiento que se explica hoy día y que uno lo ve en el puñado de milicos que siguen presos en Punta Peuco, una cárcel especial, pero que están ahí, que están pagando por los terribles crímenes contra la humanidad que se realizaron, porque nosotros no estamos no lo hacemos de una visión victimista. Hubo compañeras que murieron en enfrentamientos, sí, y eso eran combatientes. Y eso moría en enfrentamientos. Y por ejemplo, tú mencionas algunos torturadores, criminales, pero también algunos criminales que no torturaban o que no asesinaban, pero que eran los responsables de la política económica o de la constitución del país, y que eso también, aunque son daños que no se pueden cuantificar, sí tiene que ver con la mejor situación, con la prevención de un empeoramiento de las situaciones, porque los ideólogos de los sistemas generan peores condiciones de vida. Por tanto, también es justo que no solo sean torturadores y asesinos, sino los ideólogos del fascismo. Se ahorra en costo para la clase trabajadora cuando se eliminan este tipo de cabezas o de posiciones que generan mucho dolor, sufrimiento y pérdidas entre nuestra clase. No es solo decir ajusticiamos a quien mataba, torturaba a nuestros compañeros, sino a quien daba unas condiciones de vida criminales a nuestra clase. No únicamente a quienes tenían directamente las manos manchadas, claro, sino que tenían las conciencias, podemos decir, a quienes quizás no estuvieron con la picana directamente, no estuvieron asesinando directamente, pero generaron las condiciones políticas para que eso ocurriera.
orientaron para que eso ocurriera. Nos estamos refiriendo a Jaime Guzmán en particular, no únicamente, pero a Jaime Guzmán. Me parece también importante decirlo porque con el tiempo muchos de quienes aplaudieron la ejecución en aquel momento, de muchos de quienes la celebraron, hoy día rasgan vestiduras. Y dicen que fue errado, que nos asesinó un senador en democracia, porque Jaime Guzmán fue senador en las elecciones que hubo inmediatamente terminada esta dictadura. Y aunque fuera senador, se hizo justicia. Hay una acción responsable del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que decide ejecutar una política contra la impunidad y de castigo a los criminales, en la cual está Jaime Guzmán y muchos otros, no es el único. Sí. El Wally, Juan Ted Morrison, el Wally se intenta también y queda herido el de la FAS, Gustavo Lee. Entonces hay una serie de acciones que son legítimas, me parece, y voy a insistir en que legítima y necesaria. Ahora, esto también provoca costo. Claro. Uno de los compañeros, no el único, pero uno de los compañeros que dirige políticamente esta organización, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, política y militarmente lo dirige, es Mauricio Hernández, que hoy día está preso. Hoy día, 2025, sigue preso, ha estado preso en Chile, se fugó en una operación espectacular de la cárcel de alta seguridad, la vulneraron con un helicóptero, 4 combatientes del frente recuperaron la libertad. Después cae preso en una acción internacionalista en Brasil y hace algunos años, 6 o 7 años, es traído nuevamente a Chile y se mantiene en prisión. Mauricio, el comandante Ramiro, conocido también popularmente, tiene ya 67 años, está enfermo y sigue siendo una figura sobre la cual la represión dice que hay que mantener el castigo. El sistema requiere mantenerlo castigado porque es un ejemplo también, como muchos otros, pero para decir quién se levanta y además quien continúa la lucha, tiene que ser castigado. Este ejemplo no puede brotar. Y para ello están destinando un castigo permanente, perpetuo contra Ramiro y con otros compañeros. No hay el único preso político. En Chile hay centenares, no sé cuántos centenares, más de 100 seguramente. Lamentablemente ni siquiera estamos tan mal en eso y tanta necesidad de mejor organización para la protección de los derechos populares que ni siquiera tenemos una organización que pueda o al día de hoy contar efectivamente cuántos son las víctimas de la represión encarceladas. Pero Mauricio y otros compañeros militantes de otras organizaciones siguen presos, han sido detenidos en estos años y el Estado se ensaña contra ellos. De hecho, aprovecho para insistir en la necesidad de que todos luchemos por la libertad de Ramiro y todos los presos políticos, no solamente de él, hay presos políticos mapuche, presos políticos subversivos, libertarios, que han mantenido la lucha. Y los saludamos a pesar de las diferencias que tenemos políticamente en todo este campo. Este campo no es tampoco muy absolutamente homogéneo, tenemos diferencias, pero nos une la necesidad y la exigencia de libertad de todos quienes combaten contra el capitalismo, sin excepción. Nuestras diferencias las discutiremos entre nosotros. Frente a la exigencia de libertad tenemos que aparecer como un solo puño de combate. Me parece súper importante la reflexión que haces con respecto a Ramiro, porque creo que nos enfoca mucho, primero porque Ramiro es un ejemplo de militancia, porque él sigue estando sólido en sus convicciones políticas, no ha renunciado a ellas. Conocemos casos que la libertad a cambio de una renuncia, que me imagino que alguna propuesta le ha debido llegar en algún minuto a Ramiro, y no ha hecho nunca una renuncia, si sabemos que otros compañeros que están fuera de prisión han renunciado gratuita y voluntariamente. Sin embargo, Ramiro, después de haber sido, como tú bien dices, castigado brutalmente con la privación de libertad por una causa que el resto de los imputados ya están libres hace muchos años, y le inventan causas y le generan situaciones para no excarcelarlo. Se han ensañado, como digo, con él, pero él sigue
firme en su voluntad de compromiso y está preso, hay que eso explicarlo muy bien. Ramiro está preso por acciones políticas. Totalmente. Sí. A pesar de que haya habido algunas manifestaciones por parte de gente de la izquierda chilena que lo quieren considerar un preso común, Ramiro es un militante político y cae preso por una acción política y sí, mira, se mantiene firme. Se mantiene firme y cuando tú dices hay representantes de la izquierda chilena que lo han negado, a mí me parece que hay que decirlo directamente, ¿ya? Por ejemplo, el ex candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadwe, que por algunas personas levantado como un referente de izquierda, ha dicho que Ramiro es un delincuente, ¿ah? Y que no es preso político. Me parece que eso es una falsedad histórica brutal. Ramiro fue incluso militante de las Juventudes Comunistas, él asume las tareas militares por orden del Partido Comunista, después rompe con ellos, pero su origen está ahí. Desconocer eso me parece una aberración y un cinismo que es criminal, ¿ah? Que te ubica en una situación, además de revisionismo histórico, que es profundo, no solamente revisionismo político, sino que también histórico que es profunda, es negar la memoria histórica chilena. Que evidente. Aquí en Chile hemos sido víctimas, sí, hemos sido víctimas, pero sí hemos sido víctimas porque no hemos levantado, hemos sido víctimas porque no hemos avanzado, hemos sido víctimas porque no hemos dejado arrastrar el poncho, porque hay rebelión, hay víctimas. Claro, entonces, y víctima también porque la desproporción entre nuestra fuerza y la del Estado es brutal, pero no porque... eso. Pero no somos pobrecitas víctimas. No. Eso es lo que quiero decir. No somos pobrecitas víctimas, no somos gente que iba pasando. Hay víctimas inocentes, muchísimas, centenares y quizás miles. Pero también hay un sector súper importante, numeroso, de que responsablemente asumió un camino político-militar de enfrentamiento con el modelo capitalista. Y en ese camino hay represión, hay consecuencias, y estas nosotros las sabemos que pueden ocurrir. Dicho esto, la tortura es inhumana. Sí. Y no se legitima. Hay forma y forma de asumir esto. Pero por ejemplo, el aislamiento, Mauricio estuvo 17 años aislado en Brasil, con 1 hora de encarcelamiento en su celda de sol al día, en celda de brutal aislamiento, solo, 17 años sin contacto con otras personas, sin noticias, sin televisión. Entonces ha sido sometido a un castigo brutal, y como tú decías, ese castigo no lo ha doblegado, y nos parece que eso es importante. No es el único, hay otros compañeros en Chile que mantienen decir, no es que mantienen, sino que han mantenido. Yo me estoy acordando, por ejemplo, que la historia de Chile es relativamente joven, porque es un país que fue colonia y se descolonizó hace relativamente poco, formalmente, porque entendemos que la descolonización de Chile todavía no se ha producido, pero desde la época del fin de la colonia y desde antes de la colonia, el pueblo chileno siempre ha sido combativo. Y tenemos que acordar, por ejemplo, de la matanza de Santa María de Iquique, que fue vengada por un paisano mío y que ajustició a Silva Renal. Por eso quería retrotraernos también un poco para entender que el pueblo chileno, y si no el pueblo chileno, el internacionalismo proletario, que Chile tiene también una gran participación en Nicaragua, en El Salvador, hasta en Angola, en otras latitudes, siempre ha hecho justicia o ha tratado de hacer justicia revolucionaria y tiene una gran historia muy hermosa, tanto de resistencia por parte de compañeros, no solo mártires, sino compañeros que siguen con vida o que siguen resistiendo, y que a lo largo de toda la historia de Chile hay momentos y gestas históricas de la clase trabajadora muy hermosos que demuestran que los chilenos son un pueblo muy combativo. Chile es un país muy combativo, y eso a lo largo del tiempo ha germinado generación tras generación o digamos en las distintas etapas, en las juventudes de cada etapa ha germinado y ha generado movimientos políticos y sociales de más o menor profundidad o de mejores condiciones o peores de organización,
pero siempre a lo largo de toda la historia de Chile y en todos los procesos, con los paréntesis que tú decías, de dictaduras, de democracia, dictaduras o dictablandas, lo que hayan sido, sí. Pero siempre el pueblo de Chile, sobre todo la juventud, se insurrecta, se levanta, de alguna manera se organiza, genera protesta todos los días, en la Alameda hay protesta. Pero ¿qué pasa en 2019? ¿Qué es lo que lleva o qué crees tú? Porque fueron los jóvenes, empezaron los secundarios y después le siguió todo el pueblo de Chile. Y eso hay que explicarlo porque hay gente que nos quiere explicar, nos quiere referir, que es una parte de la socialdemocracia la que capitaliza o rentabiliza, pero eso tampoco es tan cierto porque tiene un recorrido dialéctico el estallido que nos lleva también a los propios militantes, a los propios, digamos, organizaciones o incluso personas individuales a querer transformar la realidad de una forma o de otra y también, pasado el estallido, a darle una consecución a ese estallido. Entonces, ¿cómo evalúas este fenómeno? Porque hay continuidad. Yo me atrevería a decir que efectivamente el lanzamiento de octubre del 19 terminó y continúa. Terminó como episodio, terminó como hecho. ¿O lo terminaron? ¿Lo ahogaron? Terminó porque efectivamente se confabuló el pacto del bloque de dominación, todas las reacciones políticas que nos metieron así de contrabando, algo que no estaba siendo exigido, sino que era su carta bajo la manga, quisieron ceder a través de una asamblea constituyente, una constitución, de la que muchos también y muchas militantes revolucionarias mordieron en el suelo, hay que decirlo. Fue hábil y embaucaron una gran parte de ese circo electoral, cambiaron el escenario, llevaron la lucha desde las calles a los salones de palacio, por decirlo de alguna manera sintética, y lo hicieron exitosamente, lamentablemente, ¿ya? Pero con un éxito transitorio. Las causas, la historia, la memoria de la rebelión no se apagan, sino que continúa viva y resurge cada cierto tiempo. El lanzamiento, lo que es conocido como el despertar de octubre del 19, no es un despertar espontáneo, sino que también es continuidad de otras luchas. Después de la derrota que vivimos fines de los 80, 90, se produce un reflujo súper importante del movimiento popular en Chile, la desaparición del movimiento revolucionario. Esto dura hasta aproximadamente 2006, 2005, mediados del 2000, donde se comienza a ver un nuevo ciclo histórico de rearme, de reconstitución, de retoma lenta, progresiva de la iniciativa por las masas en lucha, que empiezan a organizarse. Empiezan a haber episodios de lucha creciente. Y la lucha en Chile, claro, tú lo decías, Edith, otra vez lo hemos conversado, hay particularidades también en Chile, es cierto, ¿no es cierto? No en todas partes del mundo, pero en Chile ocurre, en otras partes también. Por ejemplo, los estudiantes secundarios en Chile aprenden a luchar con barricadas y molotov en cada una de sus generaciones. No es ajeno a su experiencia de lucha esto que en otras partes como raro, como extraordinario. Aquí la organización, la combatividad se expresa porque hay una continuidad histórica. Empiezan a haber distintos tipos de movilización, la lucha medioambiental contra el Raicén, la lucha de los pueblos originarios, el movimiento feminista combativo. Ahí también habría que hacer cierta profundidad en el tema, ¿no es cierto? Las contra la AFP, un masivo movimiento. Van ejerciendo como oleadas masivas que van alimentándose una en la otra y que van provocando en una reacción continua, una unidad dialéctica, un alzamiento popular en octubre del 2019 que tiene una amplitud y una duración inaudita para Chile, ¿verdad? Porque 18 de octubre del 2019 en adelante, durante
días, semanas, meses, hay un alzamiento permanente. Se copa el centro, se copan las poblaciones, ocurren ataques espontáneos contra recintos policiales, hay recuperación de los grandes supermercados, la gente que no tiene nada irrumpe en los supermercados, se lleva alimentación, se lleva electrodomésticos, se lleva asuntos de lujo también. ¿Y qué? Están negados a eso. Y he escuchado compañeros que dicen, bueno, compañeros que seguramente tienen su buen televisor en la casa y dicen, pero está bien que se lleven la comida, pero para que se lleven un televisor. Eso lo puedo decir yo con un televisor en mi casa, ¿no es cierto? Pero cuando surge el odio, cuando surge la posibilidad de venganza, esa irrumpe y es legítima. Pero puede haber exceso, pero es legítima. Fíjate, Marcos, que sobre eso también hay mucha tela que cortar, que evidentemente hoy no nos va a dar tiempo, pero en otro momento lo vamos a poder también, creo que desarrollar, y si no en este espacio, en otro. La recuperación de los bienes, así sean de lujo, en el fondo no son un robo. No. Y eso también hay que explicarlo, porque a nosotros nos han expropiado para la producción de esos bienes, por tanto... Son nuestros. Son producidos por la clase trabajadora. Claro, por eso es recuperación, claro. La palabra recuperación no es antojadiza. Toda la riqueza es producida por la clase trabajadora, toda, en todo el mundo. En todo el mundo, en todas las sociedades capitalistas. La riqueza es fruto del trabajo y no del empresario. No vengan con esa estupidez. Eso es una mentira total. O que produzcan... ¿Cómo van a producir riqueza sin trabajadores? Que se atreven a producir riqueza con las puras empresas. Que se atreven a levantarse a las 7 de la mañana. Y a trabajar, y la riqueza es producida por la clase trabajadora. Y la clase trabajadora, ese movimiento es expropiada de la riqueza que produce. Se enajena de su mismo producto. Y por una serie de procesos nos damos cuenta de esta enajenación del producto propio. Pero existen momentos de rabia en que recuperamos lo que es nuestro. Recuperamos porque ha sido producido por nosotros, por nosotras, por la clase, y nos pertenece. Y existen esos momentos que son de saqueo, también podemos decir que son de intensiva socialización de lo que ha sido producido por nosotros y vuelve el trabajo social. Y vuelve a nuestras manos, legítimamente vuelve a nuestras manos. Lo que ocurre es que esto debe ser superado dialécticamente también, y no solo como un episodio de justicia, sino que como un proceso de progresiva justicia y recuperación, no solo de los medios aislados que producimos, sino que de la sociedad en su conjunto. La sociedad tiene que ser dada vuelta, tiene que ser destruida para ser construida de nuevo a partir de quienes la forjan y a partir de los intereses de quienes la forjan, que es la clase trabajadora y los pueblos. Por eso, octubre no está sepultado aunque haya terminado. Aunque sea contradictorio, la vida está llena de estas contradicciones. Bueno, la propia burguesía lo sabe y por eso el centro de Santiago todavía sigue con cadenas, sigue militarizado. Y va a seguir así. De eso me gustaría, no nos podemos alargar mucho, pero sí me gustaría ver algunas cuestiones que tienen que ver con la proyección a futuro, pero no nos podemos dejar atrás la situación de las Fuerzas Armadas en Chile y también de la ley antiterrorista, por ejemplo, la ley Naín Retamal, la ley Aula Segura. Podríamos desarrollar mucho contenido acerca de esto porque este último gobierno, presuntamente progresista de Boric, con el Partido Comunista dentro y participando, aprobando las leyes más represivas de la historia en democracia formal burguesa desde el final de la dictadura de Pinochet, han dado como resultado una legislación de corte fascista que va a prevenir todo tipo de conformación o configuración militante para luchar y combatir este sistema. Ha sido, como digo, aprobado por las fuerzas del progresismo, que creen que las Fuerzas Armadas chilenas, como tú decías al principio, el fascismo es un recurso al que van a llegar cuando no pueden controlar de otra manera, van a llegar a esto. Entonces, se está preparando y configurando todo para que no podamos volver a salir a luchar. Pero me gustaría que matizaras un poco, porque por ejemplo la oficialidad en Chile está vetada solo a la burguesía, por tanto el ejército de Chile es un ejército muy rescindido y además altamente fascista. Los cuerpos de seguridad
son todavía altamente fascistas, por más que nos quieran vender que ahora ya no es como antes, que ya no es la DINA, etcétera, etcétera. Tienen una metodología fascista. Los colegios secundarios son hostigados, niños menores de edad, son hostigados permanentemente. Esto es algo que se da solo en Chile, prácticamente en el Cono Sur se da solo en Chile. Y bueno, hay unas características que fundamentalmente nos remiten a un estado policial pretérito, pero que nunca nos ha abandonado y que se está agudizando. Y paralelo a esto, Marco, para que tú termines y cierres tú, me gustaría que hicieras un poco una reflexión consciente. Yo sé que tú no eres ni optimista ni pesimista, pero que también es necesario definir, porque esta entrevista, este contenido es para muchos países y muchos compañeros que no solo nos van a ver en Chile y que se tienen que hacer una idea, y creo que es muy importante también definir cómo es todo el tejido social chileno, que no tiene por qué ser militante revolucionario, pero sí poblacional, por ejemplo, porque si tú vas a las poblaciones, están llenas de rayados, están llenas de murales hermosísimos, relativos a la lucha. Durante la dictadura y al final de la democracia se dieron episodios muy hermosos también de ese sostén que hacían los ayudistas y las poblaciones con los combatientes y los militantes. Y ese tejido que luego hemos visto en el estallido, las ollas comunes, los cabildos, etcétera, que en Chile es muy hermoso, de verdad. No es que el chileno se crea el queque, sino que también tiene unas particularidades que tienen que ver con esa combatividad y con esa apreciación de la comunidad, la solidaridad de clase, que tiene, por supuesto, una conexión directa con la lucha de clase y la agudización de la lucha de clase, que es muy profunda e intensa en Chile, pero que tiene una expresión popular y de la construcción popular muy hermosa, muy hermosa. El chileno, al margen del poder, de no tomarse el poder, que sería nuestro objetivo, construye redes o construye dinámicas de compartición social, de comunidad, y eso también me gustaría que, digamos, explique un poco como para cerrar. Es súper complejo, es súper complejo, como hemos dicho ya un poco antes, como la vida misma, porque tú todo lo que dices es muy cierto y a veces nosotros no lo vemos. Es tan parte de nuestro cotidiano que no nos damos cuenta. Y junto al pesimismo, un pesimismo alimentado por ciertas condiciones también, que tienen que ver con el impacto que tiene el sistema capitalista como creación de sentido común. Me refiero que efectivamente en parte súper importante, amplia, de las masas y de clase trabajadora, el individualismo ha penetrado. Ha penetrado profundamente y provoca estragos. Eso me parece que es reconocerlo, necesario reconocerlo. Pero también es necesario reconocer que los aldeanos se presentan en estado químicamente puro. Y esa misma gente, masas, estudiantes, jóvenes, que están contaminados, lo digo expresamente, contaminados por el factor negativo que tienen, por el pensamiento liberal individualista, son capaces de protagonizar el estallido, el levantamiento, son capaces de alzarse y son capaces de construir la posibilidad de un salto a una nueva sociedad, porque están conviviendo en cada una de nuestras conciencias lo viejo y lo nuevo, en una permanente lucha. Lo viejo está también porque está metido por la televisión, por los medios de comunicación, por la escuela, por las instituciones, por la iglesia, pero eso convive con lo nuevo que va surgiendo a partir de la vivencia de la lucha de clase, a partir de la vivencia de la explotación y la opresión, y a partir de la memoria histórica de estas luchas que tú hacías referencia. Eso no está olvidado, está a veces en algún rinconcito, pero brota con hermosa violencia, como en octubre del 19, como en las protestas durante los años 80, como en Santa María, como en La Coruña, como en Ranquil, una infinidad de episodios de revueltas populares que han habido en nuestro país. Son parte de una continuidad histórica que hoy día existe, está y que va a brotar.
no por voluntad, no por magia, sino porque son condiciones históricas que hacen que esto vaya a brotar agudizado por condiciones de explotación. Y condiciones de explotación y de construcción de un Estado policial que es requerido por la burguesía también. Porque, digámoslo, la burguesía tiene conciencia de clase. De su clase. Putas que tiene conciencia de clase y saben cómo defender sus intereses y se adelantan al escenario futuro y aprenden del lanzamiento e intentan construir todo un aparataje represivo para evitar la profundidad de futuro alzamiento. De ahí este arsenal de leyes, reglamentos, dispositivos impulsados, como tú muy bien decías, por lo que le llamaron el progresismo. Los mismos que decían que iban a refundar Chile, que iban a terminar con carabineros, hoy día le lamen las botas y le lamen los fusiles. ¿Ya? Y están fortaleciéndolo. Y hoy día, quienes decían que iban a cambiar, se enorgullecen de ser el gobierno que más recursos ha entregado a la institución represiva de carabineros. Lo dicen con una desfachatez que es vergonzosa. Aunque no hayamos tenido ninguna esperanza en ello, igual nos defraudan. Logran hacerlo. Y han aprobado una serie de leyes que apuntan, muy bien dicho, a la perfeccionamiento del Estado policial y a la preparación de la transición de un Estado contrainsurgente. Son mecanismos que van en su conjunto para, en necesidad de que requieran tener los dispositivos listos para cambiar de lo seguritario a la contrainsurgencia. Y ahí están, fortaleciendo el rol de los aparatos represivos, de la inteligencia militar, aun cuando saben, esta última semana han estallado otra vez casos de milicos, aviadores, carabineros metidos en el narcotráfico. El narcotráfico es un flagelo que afecta fundamentalmente a la clase trabajadora, los más pobres. Dice Janet Jara que eso se puede combatir con amor. Con amor, no sé. Janet Jara es otro ejemplo y otra discusión que es importante tener, porque representa también todas estas contradicciones. Ahí parece que mucha gente la votó por ser comunista y ahora ella quiere, porque la gente cree que es comunista. Yo afirmo que no es comunista. Yeah. Ella dice que no es comunista, ella dice que es comunista, pero que ya va a dejar de serlo. Dejó de serlo, si es que alguna vez lo fue, hace mucho tiempo. El Partido Comunista tiene un proceso larguísimo que habría que discutir en otro momento, pero mantiene el nombre de comunista porque hay un arraigo histórico. Porque nosotros no registramos los nombres y no estamos contra la propiedad privada. Claro, y porque no tenemos la capacidad de construir una alternativa que sea capaz de constituirse efectivamente como una alternativa comunista a los ojos de las masas de clase trabajadora. Eso es una responsabilidad nuestra. No es de quienes no son comunistas, no es del revisionismo. Es nuestra y nosotros somos incapaces hasta el momento. Pero no vamos a dejar de intentarlo y aprenderemos. Y aprenderemos y construiremos. No sabemos, pero vamos a aprender. Lo que no sabemos lo vamos a aprender, lo vamos a inventar y lo vamos a resolver. Pero esto es toda una continuidad. El gobierno de hoy día representa la misma clase que mantuvo el poder después de la dictadura y que hizo el pacto de dominación posterior y que ha gobernado durante todos estos años. Representa la misma clase, cambian las siglas, cambian los nombres de los partidos. Sí, el bloque dominante. El bloque del poder que no ha cesado en ningún momento de estar en el poder y perfeccionarse. Son con diferencias, al final de cuentas, lo mismo de todos los que están en este Pero país. bueno, lo mismo, y tan lo mismo que en algunas elecciones hemos tenido, por ejemplo, personajes como Schilling, que es un reconocido torturador de la época de la supuesta o presunta democracia. Chile es un militante, interesante decirme, Chile, porque hay que decir las cosas con su nombre, Chile es un militante socialista que tuvo formación de inteligencia en Estado socialista y que la utilizó contra la subversión y el movimiento revolucionario en Chile. Él fue uno de los dirigentes, uno que dirigió políticamente la oficina
las tristes oficinas, los primeros intentos no solo intentos, las primeras organizaciones exitosas, además, que habrá que decirlo, lamentablemente, que desarrollaron un trabajo de inteligencia para encarcelar, torturar, reprimir, asesinar a los combatientes revolucionarios de los 90. Chile es uno de ellos y después fue elegido diputado. No solo Chile, otros militantes del Partido Socialista se encargaron de las tareas de construcción de la inteligencia contrainsurgente. Sí, esto es bien importante para que quede bien definido y claro que cuando hablamos de bloque dominante no lo hacemos porque creemos que van al Congreso, van al Parlamento con una maleta, discuten y se van. Sino que han tomado parte activa. Actualmente, paisanos tuyos recordarán a los GAL. Exactamente, no es otra particularidad de Chile, sino que efectivamente la socialdemocracia cumple su rol porque está hecha para eso. Y en última instancia se alinean con quienes defienden los intereses de clase de la burguesía. Siempre terminan asumiendo ese rol y levantando las armas contra el pueblo trabajador. No solamente en Chile, sino que en todas partes del mundo lo han hecho y lo seguirán haciendo. Por tanto, no podemos tener esperanza ni en el amor ni en la socialdemocracia. Son enemigos, la socialdemocracia es enemigo. El amor va a surgir cuando destruyamos el sistema. O sea, el amor a nuestra clase y el odio a la clase burguesa es la que nos moviliza, la que nos mueve. Pero el amor tiene que tener una fuerza material que sea capaz de imponer los buenos sentimientos, los buenos deseos. Las ideas por sí solas en abstracto no... Si no nos tomamos el poder, no van a servir para ninguna cosa. Porque ellos tienen el poder. Claro. Porque el asunto del poder es fundamental. Es la piedra angular. El poder permite las transformaciones. Sin el poder no pueden haber transformaciones. Y hoy día el poder lo tienen ellos, los de enfrente, los de otra clase. Y no lo van a entregar por la Y no lo van a entregar. No lo van a entregar, nunca lo han entregado, nunca lo van a hacer. Tenemos que construir una fuerza política, material, una fuerza integral que sea capaz de construir un nuevo poder, destruyendo el poder de la opresión. Y para eso hay que tener claro que son los enemigos. Y esa es una de las tareas. Se dice fácil, nos cuesta, pero no hay que rendirse, hay que perseverar. Yo te quiero, para terminar, hacer una pregunta, no es tanto una pregunta, pero sí es, porque nosotros no somos chauvinistas, somos internacionalistas, no tenemos apego, pero yo que soy extranjera, que llevo tiempo viviendo en Chile, y que me quedé en Chile, por algo me quedé en Chile, porque eso que hemos hablado de la maravilla que es la gente en Chile, por más que el chileno lo niega, el chileno es una especie maravillosa, el propio país es un país hermosísimo, más allá de los terremotos, pero es un país... Algún que otro desastre natural. Sí, pero es un país hermosísimo. Yo en alguna ocasión cuando he viajado con mi familia, en algún momento uno de mis hijos me llegó a decir, ¿cómo vive esta gente sin cordillera? Y es una cuestión que me ha causado siempre, desde que conocí Chile, una conmoción importante. Y a veces, incluso mi propia hija me dijo una vez, yo no sé cómo los chilenos pueden vivir lejos de Chile. Yo sé que tú viviste lejos de Chile, también fuiste preso, pero cuando uno es obligado a estar fuera de su país, en contra de su voluntad, por más que digamos que no tenemos un gran apego y que la clase trabajadora no tiene patria, pero la patria son los amigos, son la familia, son las costumbres que uno tiene, la marraqueta caliente. ¿Cómo? Porque además fuiste tomado preso en el momento que ingresas a Chile de nuevo. ¿Cómo es chileno, que el chileno cree que es una especie distinta, y quizás tenga lo de razón, como chileno, ¿cómo viviste el alejamiento forzado? Porque es algo de lo que generalmente no se habla tanto como los presos y los torturados, porque es una clase de tortura, ¿cierto? Y cómo vive alguien con un país tan idiosincrático lejos y la familia y todo lejos, ¿cómo se puede? ¿Cuál era tu intención? ¿Quisiste siempre volver? ¿Te generó
Yo creo que la migración, en general, tiene un mito fundador, que es volver. Uno migra para volver. Uno migra para... incluso la migración voluntaria, voluntaria forzada, la migración por pobreza, me estoy refiriendo, la migración por miseria, que es parte de la historia de la humanidad. Tiene ese mito fundador, uno es como ida y vuelta, uno cree que el pasaje y siempre es ida y vuelta. Y uno se lleva a su país, donde vaya, sin ser nacionalista, porque el país no es la bandera, que también, el Colo-Colo. Colo-Colo también, por supuesto, eso es Chile, pero eso uno se lo lleva en el corazón a todas partes, se lo lleva, y se lleva a la familia, los amigos, la amistad, los compañeros, las compañeras. Y conviven con uno también estando afuera. Que conviven estando afuera. Yo siempre también hasta veces lo he dicho, siempre lo digo, yo no comí tanta empanada en mi vida como la que comí mientras estuve fuera de Chile. Eran un sabor exquisito, aunque no eran iguales que las de Chile. Pero uno busca encontrarse con las miradas, con el acento, con las bromas, uno busca lo que tiene que ver con sus raíces. El desarraigo es duro, es difícil. Y es difícil para toda la migración. Y con esto digo que es súper importante deshacernos de esa reflejo chauvinista que hoy día también en Chile hay contra la migración, ¿no? Como que nos olvidamos de los cientos de miles que tuvieron que partir, de cómo nos trataron afuera, que nos trataron con la misma xenofobia, pero también con la misma solidaridad que se requiere, porque aquí como afuera hay hijos de puta y hay solidarios, y hay que buscar a los solidarios, y hay que hacer que florezca la solidaridad. Entonces, sí, en el caso particular, pude volver porque siempre pensé también, como la mayoría, que iba a volver. No tanto por la empanada, pero por la familia, por los compañeros, por las compañeras, y porque la lucha tiene un sentido profundo que uno no quiere abandonar, que le da sentido a la vida. Soy de los que defienden que los revolucionarios tienen que militar en el país donde están. Uno mantiene la solidaridad con Chile, efectivamente, pero tiene que, en el momento que uno está fuera de Chile, tiene que involucrarse en la lucha de clase en el país donde está. Militar con los partidos comunistas en los países donde está. Participar en los movimientos de lucha en los países donde está. Eso no te hace olvidar tu país. Pero en ese intertanto, uno participa donde está, y es súper importante. Y también creo que efectivamente que en el pueblo chileno hay expresiones de internacionalismo muy profundas, de historia que han acompañado toda la historia del país. No solo de nacionalismo viven los chilenos, también de internacionalismo. Entonces sí, siempre existió esa necesidad de volver, y apenas pude, lo realicé. No me arrepiento, pero sí provoca algunos costos que tienen que ver con la familia, claro. Porque el desarraigo es para todo. Yo tuve hijos que nacieron, crecieron fuera de Chile, en Bélgica, y al volver con ellos a Chile, a ellos se les provoca ese mismo desarraigo. Yo creo que es uno de los efectos del exilio, que es permanente, porque los efectos son la persona que exilia, sino que es un golpe a toda la familia. Y cuando te decía, este mito fundador a veces se ve frustrado por la realidad de los compañeros y compañeras que tienen hijos en otros países, y desarraigarlo es muy duro también. Mis chicos han vuelto a Bélgica, por ejemplo, y están partidos entre Chile, Bélgica, entre la empanada y la quiche. Entonces hay muchas cosas que les hacen ser parte, pero sin trauma. Ellos se viven como de distintos países, y por suerte no tienen ropaje nacionalista, sino que son súper internacionalistas, antirracistas, no están ni ahí con la xenofobia, y comprenden efectivamente que somos hijos de una clase más que de un país,
pero una clase que está ubicada en un país también. Estas contradicciones siguen ahí habitándonos permanentemente. Entonces esa, para mí en el caso particular, era una razón súper poderosa para continuar con mi historia. Pero cuando es obligado, yo creo que es más dura. Y somos tú decías que tenemos hartas cosas positivas, pero también somos porfiados, somos testarudos. Sí. Y si nos obligan a hacer algo, queremos hacer lo contrario. Sí. Si nos obligan a salir, queremos volver. Si fuera voluntario quizás sería distinto, pero como nos obligan, somos porfiados y había que volver con lo difícil que puede ser volver, pero con todo lo grato que es reencontrarse con tu historia, que es potente, que es maravilloso y que reconforta. Marco, muchísimas gracias. Yo he disfrutado mucho porque además tú sabes que para mí es un tema especial el poder hablar de Chile, el poder hablar además con alguien que no tiene una vida desvinculada de la vida revolucionaria, porque eso es Marcos Paulsen, creo, es la esencia de Marcos. Pero fíjate que para cerrar yo creo que tenemos algo en común, y es que pensamos que lo mejor de Chile está por venir. Está en el futuro. Sí, nosotros tenemos todo un futuro por construir, tenemos todo un futuro por construir y tenemos que ser optimistas también en eso. Tiene que evitarnos también un optimismo revolucionario, un optimismo basado en la objetividad, en la observación concreta y no en los deseos. La realidad es como es, no como queremos, pero la realidad es transformable. Y ahí es donde tenemos que poner el acento, no solamente en observarla y en describirla tal y cual está, sino que en descubrir cómo puede ser transformada, porque puede ser transformada y en gran medida es obra de la voluntad organizada de la clase trabajadora para realizar esas transformaciones que son urgentes y necesarias. En medio de, porque hemos hablado de Chile, pero en medio de una crisis brutal del capitalismo a nivel mundial. Y de una guerra mundial. Y una guerra que está ahí asomada o que se está desarrollando. Que va a ser total. Que va a avanzar. Esa mentira que nos dijeron hace los 90, el fin de la historia y el gobierno, el milenio de la Pax americana, se demuestra que era un fraude y hoy día estamos al borde de la guerra. ¿Qué es? Bueno, estamos viviendo la guerra no solamente en Europa, sino que en Asia, en África, en Gaza, estamos viendo la guerra y el genocidio, estamos viendo cómo se implementa una estrategia de guerra a la que nos quieren acostumbrar y nos están lamentablemente acostumbrando. Deberíamos haber detenido esto, y todavía nuestra debilidad relativa hace que no seamos capaces de tener un genocidio que se está desarrollando frente a nuestro ojo y que ensayos de las guerras que van a venir, porque requieren también destruir a gran parte de la humanidad y no van a dudar en hacerlo. Pero yo creo que las fuerzas combativas están... Vamos a detenerlo. La guerra si se desarrolla, la guerra hay que detenerla. Si no somos capaces de detenerla, hay que transformarla en revolución. Guerra para el pueblo. Exacto. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, es un agrado siempre conversar. Nos gusta hablar, así que hay que pararlo. La seguiremos. Muchas gracias.